Bueno, ante nada, daros las gracias, ¿no? por conectaros a este webinar. Conmigo participarán, como habéis visto en la agenda que publicábamos, ¿no? Tanto en redes sociales como en la sala de espera, Óscar, ¿no? Que casi estará toda la presentación presentando diferentes puntos, ¿no? En relación a este tipo de actividades, ¿no? De hackatones, y sobre todo orientados a educación digital, además de los retos, ¿no? que plantean este tipo de eventos en formato digital, ¿no? Que para nosotros sí es una novedad. Y luego tendremos también a Manuel, que está también con nosotros aquí participando, director de la Cátedra de Profuturo en la Universidad Pontificia, y que estará con nosotros participando en la resolución de dudas y bueno, apoyando en todo el evento. Como digo, antes de nada, daros las gracias. Sabemos que hoy en día tenemos un montón de actividades en online. La pandemia nos ha cambiado, ¿no? El modo de relacionarnos y sobre todo tanto en formaciones universitarias como en eventos de esta índole, casi todos son en formato digital y las agendas están muy apretadas. En todo caso, comentaros que si alguno de vosotros no podéis estar toda la sesión, que será aproximadamente de una hora, esta se está grabando y se publicará en la web de Hub4Edu, en la sección del webinar que se ha creado de manera íntegra, ¿no? Ahí podréis ver tanto la presentación como tal, como el chat, ¿no? Y todas las discusiones, ¿no? Que salgan a lo largo de esta presentación. Comentaros que en esta parte inicial os voy a contar un poquito sobre la relación con la Universidad Pontificia y el porqué de este evento. Como decía, luego irá Óscar y comentaros que tenéis una sección de chat, que ya veo que algunos la estáis utilizando. Podéis comentar cualquier cosa en cualquier momento. Lo que haremos en este caso, tanto Óscar como Manuel y como yo, será revisar, bueno, si hay alguna pregunta, ver si es importante, ¿no? Resolverla en ese momento. Si no, tenemos una herramienta directamente con ClickMeeting para hacerla, para anotarla, ¿no? Y dejarla en pendiente, y al final de la presentación la responderemos, incluso, bueno, pues ahí haremos ese turno de preguntas, ¿no? Pero bueno, que intentaremos que no se nos escape nada, que conforme vayáis viendo esa presentación, si queréis comentarlo, anotarlo, y directamente lo que haremos será nosotros apuntarlo para resolverlo. Como os comentaba, Hub4Edu al final nace, ¿no? Dentro de la relación que tenemos con la Universidad Pontificia. Para todos vosotros, y algunos ya lo conocéis, llevamos trabajando como 2 años, ¿no? De manera oficial, ¿no? Investigando a través de la Facultad de Informática y con labores de investigación, pues mejoras en el proceso de analítica del aprendizaje, ¿no? Participaciones con becarios, ¿no? que colaboran con nosotros. Y a raíz de este convenio de colaboración, de esta cátedra importante, ¿no? Que realizamos a través de la red de cátedra de Telefónica, conseguimos, ¿no? Pues afianzar un poco el trabajo diario que hacemos en el área de analítica de datos y reforzarlo con esa labor de investigación universitaria. A raíz de esta colaboración, pues nace este evento con el fin de dar continuidad, ¿no? a ese tipo de hackatones que, por ejemplo, la Universidad Pontificia ya realiza, que es Hub4Edu, y que en Telefónica ya se venía ejecutando en otras ediciones, crearlo en formato digital. Para nosotros, como digo, un reto bastante grande. Yo creo que lo iréis viendo luego cuando Óscar empiece a comentaros un poco en qué va a consistir y ese tipo de dudas o preguntas sobre los retos. Pero para nosotros y para toda la organización nos motiva, ¿no? Sobre todo que sea en formato digital y además que abramos este evento no solamente a España, que era lo habitual en presencial, sino también a América Latina, que a nosotros directamente nos alegra muchísimo, ¿no? Porque es nuestra huella también, tanto con Fundación Profuturo como con Fundación Telefónica y en este caso también con universidades que colaboran con la Universidad Pontificia, ¿no? Como os decía, es el primer hackathon virtual, ¿no? Que se dedica a este
segmento, ¿no?, la educación digital, y parte de esa asociación que os comentaba, ¿no? El alcance, la temática, no hay duda sobre ella, ¿no? O sea, nos vamos a centrar sobre todo en la parte educativa, la parte pedagógica, pero sin olvidar el medio tecnológico, que al final es el que nos ayuda a poder desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Que podamos desarrollar esos prototipos, esos proyectos que al final tanto los que proponen retos como los hackers, ¿no?, que se presentan a los mismos, podamos desarrollar, ¿no?, bajo un medio tecnológico. Participantes tenemos a día de hoy, podéis consultar la web, un volumen que va creciendo cada día en universidades, como es lógico, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Salamanca, universidades de América Latina, de Uruguay, de Colombia. Bueno, luego Manuel os podrá aclarar ese listado, ya os digo, lo podéis consultar en la web. Y que va creciendo cada día. Además, desde aquí transmitimos el agradecimiento a Red de Cátedras, que está haciendo esa labor de divulgación y sobre todo de conexión con nuestras universidades, ¿no? En ese ámbito, al final, lo que proponemos dentro de este evento y el objetivo final es la propuesta de retos y la resolución de estos problemas, ¿no? Que al final tanto universidades como participantes se animen a dirigir estos grupos multidisciplinares de hackers, ¿no?, que tanto pueden ser con un perfil, puede haber con perfil tecnológico como perfil educativo, y que al final van a tener que dar solución a ese reto que puede ser una problemática local que hemos intentado globalizar en la web, y lo podréis encontrar en el listado de retos, como casos prácticos asociados a problemáticas que encontramos directamente. Mostrar lista de preguntas, disculpar porque se ha cambiado. Ahora. Listo, vuelvo. Como retos propios de la organización, y para ello, como podréis ver en la web, tenemos un propio reto de Fundación Profuturo asociado a analítica del dato, ¿no?, que intentaremos potenciar y dar toda la información posible para que ese grupo de participantes, o esos diferentes grupos que quieran abordarlo, tengan toda la información disponible para en los días que se celebra el hackathon en noviembre, tengan disponible toda la información para desarrollarlo. Al final, este evento, como os decía, nace de nuestra colaboración desde Fundación Profuturo, pero antes de comenzar y que vayamos al grano, sí me gustaría daros un poco de información de contexto, que es Profuturo, ¿no? Y Profuturo nace pues de esa alianza, de ese impulso, ¿no?, de programas de educación digital, tanto de Fundación Telefónica y de la Caixa, ¿no?, que ya tenían ese bagaje, ¿no? Es importante que no viene de ahora, o sea, ya ambas entidades desarrollaban este programa y que ambas buscaban, ¿no?, reducir esa brecha educativa, ¿no?, que al final es el fin de la Fundación Profuturo, con un reto bastante ambicioso que durante los inicios de la creación de esta fundación, en el año 2016, fueron a 8 millones, como veis, a 10 millones en 2020, que hemos pasado ese volumen, y que vamos a 2030 con 25 millones de niños beneficiados con este programa educativo, ¿no? Como digo, las cifras son ambiciosas, pero los hechos también nos demuestran que con una red de socios y con soluciones tecnológicas y educativas que estamos desarrollando y que seguimos innovando, nos permiten llegar a ese volumen, ¿no? Para ello, voy de manera bastante rápida a esa visión, ¿no?, que, insisto, de la Fundación de mejorar esa educación, ¿no? Ahora veremos esa huella, ¿no?, que para nosotros era al inicio de este proyecto era complicado, lo veía muy complicado, y hoy tenemos una presencia bastante grande a nivel internacional, y esa misión, insisto, en reducir esa brecha educativa. Si hablamos de la problemática, siempre nos centramos en los índices, ¿no?, que las organizaciones nos presentan sobre el abandono escolar, sobre el desarrollo tecnológico en estos países. Bueno, pues en este caso Fundación Profuturo
se adhiere a ese punto clave, ¿no? O esa línea, ¿no? El objetivo número 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre educación, ¿no? Y creemos firmemente, ¿no? que podemos apoyarlo, o en este caso ser catalizadores de ese cambio, ¿no? Como os decía, la presencia de Fundación Profuturo es bastante alta y creemos firmemente en que seguiremos creciendo, ¿no? Siempre sobre seguro y con una red de alianzas muy importante. Como veis, estamos cubriendo gran parte de países del África subsahariana, América Latina, y ahí, como os digo, no parte de ahora, sino que partimos de proyectos que ya ejecutaba Fundación Telefónica y se le está dando continuidad, y de Asia, ¿no? Que para nosotros también es importante tener esta presencia. Esto nos lleva a que para llegar a estos lugares donde realmente la problemática de la conectividad, de la energía, de la tecnología, de la formación docente, de ese desarrollo de competencias es complicado, hemos desarrollado al final todo una solución integral, ¿no? que al final da respuesta a esas necesidades, ¿no? Necesidades que van desde la personalización a centrarse en el apoyo, en el acompañamiento, a la implementación, ¿no? O ese foco en el docente, ¿no? Porque el docente al final es el que adquiere esas competencias, ¿no? Tecnológicas o innovadoras para impartir en el aula, y que al final es el que cataliza, ¿no? Ese cambio hacia el alumno, el niño, que es el que se ve beneficiado, ¿no? Y de nuestro lado, ¿no? Y la relación que tenemos y el porqué de este evento, el análisis de esos datos educativos. A día de hoy estamos siendo capaces de tomar decisiones, o por lo menos ayudarnos a la toma de decisiones con los datos. Aquí entra la Universidad Pontificia, agradecer el esfuerzo y el trabajo que están haciendo con nosotros, el apoyo en este evento, la organización sobre todo, porque, como decía al inicio, es complicado en formato digital, y estos son unos ejemplos, ¿no? Unas capturas, ¿no? De trabajos que estamos haciendo con ellos, de cómo nos ayuda la analítica del dato y dentro de las dificultades que tenemos de despliegue para la toma de decisiones, pero igualmente recogemos esa información y potenciamos que dentro de esa labor educativa, dentro de la Universidad Pontificia, de motivación a los alumnos del máster, por ejemplo, de Big Data que se está impartiendo, nos apoyen a desarrollar metodologías innovadoras, ¿no? de análisis de datos, la utilización de herramientas, ¿no? Y cumplir retos que al final, como fundación, tenemos que tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Solamente os quería hacer una introducción para que entendáis un poco este contexto y la parte más social del evento y la participación de Fundación Profuturo. Y antes de darle la palabra a Óscar, no quiero dejar de compartir, os voy a poner con esta herramienta que es maravillosa, nos ha permitido que podáis verlo todos en directo, el vídeo de nuestro 4º aniversario. Estamos de aniversario, llevamos 4 años implantando este programa. Vais a ver directamente en 2 minutos, rápidamente, el impacto que tiene desde las propias historias, de la propia, el propio comentario de una profesora, ¿no? De cómo estamos impartiendo y al final el impacto que tiene. Yo no os voy a contar mucho más, voy a poner directamente el vídeo. Espero que se escuche bien, hemos hecho las pruebas pertinentes y seguramente que os gustará. Os animo a que ampliéis la información en nuestra web de Profuturo, que al terminar el evento os redirigirá a ella. Pero bueno, voy a ello directamente y os comparto el vídeo. Un segundito, corto mi... My name is Daniel. I was born in Munshi, Tanzania, and I have been teaching here for 6 years. I decided to become a teacher to inspire my students to change the world, a world which is sometimes difficult to keep up, especially in a city like Munshi. Mi nombre es Ruth y soy profesora en un colegio de Managua, en Nicaragua. Hace un año Profuturo llegó a mi escuela. Adaptarse no fue fácil, pero el equipo me acompañó en cada paso. They gave me the skills to change my life, and what is most important, to change the life of my students.
La educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. En Profuturo, cumplimos 4 años mejorando las oportunidades de millones de niños y niñas en entornos vulnerables a través de una educación digital de calidad. Para ello, contamos con un modelo integral basado en formar y acompañar a docentes y personalizar con tecnología el aprendizaje de cada alumno. Con motivo de la COVID-19, para dar respuesta a la crisis educativa generada, hemos flexibilizado aún más nuestro modelo, abriendo nuestros contenidos a alumnos y profesores de todo el mundo. Desde que hace 4 años, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa impulsaron el programa Profuturo, hemos conseguido mucho. Ya estamos presentes en 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Hemos formado a más de 450.000 docentes y mejorado la educación de 11,5 millones de niños y niñas, además de construir un sistema de aliados que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Pero esto no acaba aquí. Cada año cumplido supone un nuevo deseo por cumplir. Y nuestro deseo en este 4º aniversario es transformar el futuro de 25 millones de niños y niñas del mundo en 2030. Comunidad por comunidad, escuela por escuela, persona por persona, estamos más cerca de conseguirlo. Muy bien, bueno, espero que os haya gustado. Voy a darle la palabra a Óscar, ¿vale? Como os decía, mejor preséntate tú directamente, Óscar, pero bueno, nos ayudará a entender qué es un hackathon y sobre todo los retos que tenemos en este modelo virtual y cómo desarrollar estos proyectos. Sin nada más, Óscar, si puedes coger la sesión. Estás con el micro en mute. Ahora. Perfecto. Bueno, presentarme. Yo creo que soy ingeniero de telecomunicaciones y llevo trabajando en el mundo de los datos y de la visualización de datos, pues, 20 años. Y, pues, lo relevante para este asunto es que, pues, he organizado un montón de hackatones, he participado en unos cuantos y me encanta. Entonces, bueno, lo primero, daros las gracias por asistir al webinar y también animaros infinito a que participéis en el hackathon porque tiene un objetivo pues muy digno y que animéis a todos los que conozcáis. Yo lo que la presentación que voy a hacer, a ver si me deja este cacharro elegir la mía. Manu, no sé cómo cambiarla. Dame un segundín. Voy a cerrar esta. ¿Es la V2? Sí, ahí está. Sí, ok. Vale, yo lo que os voy a hablar es un poco centrar el tiro, porque el hackathon es alrededor de la educación y en concreto alrededor de la educación digital, que tiene unos retos gordos. Y luego, en el tercer punto, hablaremos de, bueno, qué es un hackathon y, pues, caracterizarlo y algunas palabras para ayudaros, sobre todo, a perder el miedo y a tener una idea clara de las expectativas del hackathon. Sobre la importancia de la educación, yo creo que no hace falta insistir mucho, simplemente deciros que la educación, aparte de tener un valor personal para el que la recibe, la educación es importantísimo a la hora de que ese individuo proyecte cosas sobre la sociedad y que la educación cambia. La educación de los individuos cambia la sociedad en la que vive. Y también resaltar que la educación es un derecho internacional y que ahora, como veremos en las siguientes transparencias, bueno, hay carencias en muchos países y de un calado gordo. Esto es lo que decía Malcolm X, superactivista de los derechos humanos, que fue asesinado en los años 60, y los derechos civiles, claro. Esto es lo que decía alrededor de la educación, que la educación es el pasaporte al futuro y el futuro pertenece a los que se preparan para él hoy.
En palabras de Nelson Mandela, bueno, luchador también incansable contra el apartheid y presidente de Sudáfrica durante unos cuantos años, lo que decía es que la educación es el arma más potente que se puede usar para cambiar el mundo. Entonces, después de mucho buscar, no hay una referencia clara sobre los beneficios de lo que es el pasaporte de la educación, ¿no?, que decía Malcolm X. He encontrado como estos rasgos, creo que son importantes destacar, porque la educación trasciende al individuo siempre. El primero es que es el gran ecualizador que elimina las desigualdades. Esto es lo que oiréis alguna vez como ascensor social. Incrementa la libertad personal. Obviamente, al estar más formado tienes más autonomía. Promueve la responsabilidad. Y una cosa que en las sociedades está un poco de capa caída ahora es el valor del trabajo duro. La responsabilidad y saber valorar el trabajo duro. También favorece un mundo más seguro, no solamente desde el punto de vista interno de un país, al respecto del crimen y la delincuencia, sino también desde el punto de vista externo. Es decir, cuanto más democrática y civilizada y educada es un conjunto de naciones, menos conflictos bélicos tiene. La educación te integra en la sociedad, esto es obvio, te otorga un rol, sea para lo que sea, lo que has estudiado, que obviamente no es fijo, es dinámico y puede ir cambiando. Soporta el desarrollo nacional, ahora veremos algunos datos al respecto de esto, e impulsa la creatividad y la innovación. Muy rápidamente, estos son unos datos de cómo influye el nivel de educación en Estados Unidos. Mucha gente no lo sabe o lo intuye, pero no sabe que es así, y es que Estados Unidos es uno de los países con más desigualdad del mundo. Sabéis que hay un índice que se llama el índice Gini, que habla de cuál es la desigualdad en el salario más alto, el salario más bajo, o el patrimonio más alto, el patrimonio más bajo. Puede ser a nivel de empresa, puede ser a nivel de municipio, puede ser a nivel nacional. En Europa está en torno al 20-30 y en países pues, como México o Sudáfrica, sobre todo, está en torno a 50, y en Estados Unidos estos últimos años está en torno a 50, el índice Gini de desigualdad. Es un país con una desigualdad grande. Veis que es inversamente proporcional el nivel de ingresos respecto al nivel de educación que se tiene. Vale, esto está sacado del Buró Estadístico de Estados Unidos. Por otro lado, esta es la evolución de los años medios de escolarización de varios países. Veis que los países en vías de desarrollo tienen un nivel de escolarización bajo, pero hay esperanza en el sentido de que hay una evolución creciente y además veis que la pendiente va cambiando, o sea, cada vez se están ocupando más de la educación. Esta no sé si se ve muy bien, os recomiendo este sitio, Friedrich Haber, que es creo que es sociólogo que se ha dedicado a estudiar bien el impacto de la educación en diferentes métricas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el índice de democracia, que es un índice que contempla varias variables, veis que es inversamente proporcional a los años medios que pasa la población estudiando. Este gráfico de aquí son cuánta gente hay fuera de las escuelas. Esto que veis aquí es un 60%. Dependiendo de qué tipo de país, en qué tipo de país habitan y cuál es el tipo de educación. Si entrar en más detalle, lo que se ve claramente es que en los países con bajo nivel de ingresos o con bajo nivel de desarrollo económico, en algunos estadios hay hasta un 60%, en algunos estadios de la educación, digamos, infantil. Hay mucha gente que no estudia. Y luego aquí lo que tenemos es la correlación inversa entre la renta per cápita, es otra métrica, pero la podemos aproximar ahí, y la gente no escolarizada. Se ve claramente que cuanta más renta per cápita, o mejor mirarlo al revés, cuanto más gente escolarizada, la renta per cápita sube. Vale, eso es como la introducción, ¿no? Hasta dónde trasciende la educación, que es pues, como el pilar del futuro.
Lo que os voy a presentar aquí son una serie de retos que he visto que son como temas comunes siempre que miras alrededor de la educación, pero en este caso la educación digital, que es la temática en la que se va a centrar el hackathon. ¿Vale? Entonces, aquí he sacado unos retos y que creo que ayudarán a centrar un poco las ideas que pueden surgir en el hackathon o la idea, el hilo conductor principal de cada equipo. Un primer reto de la educación digital es la autodisciplina. Esto es obvio, ¿no? Ahora que estamos con el COVID y teletrabajando o estudiando a distancia, el reto es cómo suplir la motivación de la asistencia presencial a clase. ¿Qué tecnologías o qué ideas nos pueden ayudar a resolver eso? Una es la gamificación, hacer más entretenido, digamos, el proceso de aprendizaje con retos, etcétera. Otra es que en este área se está estudiando mucho la personalización del aprendizaje, es que hay muchos perfiles diferentes que se enfrentan a los retos del aprendizaje y cada uno aprende de una manera. Entonces, se trata de adaptar mediante algoritmos que ahora no están muy bien vistos, pero se pueden usar para cosas buenas. Se trata de adaptar mediante algoritmos el proceso de aprendizaje a cada individuo. Y luego, otra tecnología que se puede, a nivel abstracto, que se puede implementar es buscar un proxy para los métodos de rendición de cuentas, que en inglés lo llaman accountability. Es un problema que tenemos todos en todas las áreas, ¿no? Si no vamos presentando nuestro trabajo a nadie periódicamente, aunque sean entregas parciales, no tenemos la motivación de irse enseñando a otra persona. Y esto en la educación digital a día de hoy no está bien cubierto, porque somos animales sociales y necesitamos señales también sociales para aprender. El segundo reto es la falta de interacción social. El reto en concreto es cómo crear el catalizador del aula. El aula no es solamente un sitio donde hay un trasvase de información y de conocimiento. El aula es un ecosistema y es un ecosistema planteado en un espacio y en un tiempo. Bueno, sabéis que el aprendizaje, por ejemplo, la memoria a corto plazo se da en el hipocampo, pero la navegación por el espacio también se da en la desarrolla, la soporta, mejor dicho, el hipocampo. Entonces, hay algo, también es verdad que hay diferentes tipos de gente que aprenden mediante diferentes maneras, ¿no? Está la gente que aprende mediante imágenes, está la gente que aprende mediante palabras o mediante historias, y luego hay un porcentaje de gente nada despreciable, que son la gente que aprende, se llama aprendizaje cinegético, cinético, algo así. Estoy traduciendo constantemente del inglés al español porque son cosas como tan nuevas que de momento pues las traducciones me bailan, la verdad. Es un tipo de aprendizaje en el que el individuo necesita tocar y necesita moverse, ¿verdad? Sobre todo en los primeros estadios, ¿no?, del aprendizaje. Y también es verdad que el 40%, 50% de la comunicación es mediante lenguaje no verbal, mediante lenguaje corporal, ¿no? Ahora mismo yo os estoy hablando, pero no tengo el feedback de vuestra mirada, vuestra cara, mediante la cual puedo saber si está interesando, si os estoy metiendo un tostón, si hay algo que no se entiende, ¿no? Entonces, aquí hay un reto gordo. ¿Qué tecnologías pueden suplir eso? Habréis observado que ahora con el COVID la tecnología de realidad virtual se ha puesto se ha empezado a acelerar el desarrollo como sustituto a la presencia física entre personas, ¿no? Entonces, se está poniendo muy de moda la realidad virtual social, ahora os pongo un ejemplo. Y otra tecnología que nos puede ayudar son nuevas interfaces para compartir la creatividad. El aula es el sitio donde también se comparte la creatividad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Esa sería la pregunta. Un par de recomendaciones. Una sería, es largo, es un documental de 3 horas y media, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo interesado en la educación y en la cultura. Es un documental que se llama Libris, que es sobre la Biblioteca Pública de Nueva York, y te presenta la biblioteca como
Obviamente, una biblioteca es como una catedral del conocimiento, pero lo presenta desde la perspectiva de que es un sitio donde se crea comunidad alrededor del conocimiento. Y este sería un poco el tema, que no se puede sustituir conocimiento o educación de una manera, digamos, algorítmica y deslocalizándolo de la comunidad y del sitio, ¿no? Del enclave. Por otro lado, esto es una diapositiva de Altspace VR. Ahora os lo pondré en el chat y es como el sitio pionero donde se están organizando eventos en realidad virtual. Obviamente estamos hablando de sitios con bajo acceso tecnológico, pero realmente hay soluciones también para ello. Hay soluciones de bajo ancho de banda. En estos sitios, si repasáis la lista de eventos que hay, tenéis cosas desde el aprendizaje de idiomas. Hay gente que, por ejemplo, un geólogo va ahí y enseña cómo erupciona un volcán, pero lo enseña con unas diapos en un lado y con un modelo 3D, que es un volcán que entra en erupción y va explicando el proceso paso a paso, ¿no? Esto sería un ejemplo de cómo localizar en el espacio-tiempo la educación. Tercer reto, es que es obvio, ¿no? Y creo que en España en este sentido estamos muy bien, pero fuera de Europa la UNESCO señala problemas aquí, ¿no? Problema, falta de contacto con el profesorado. ¿Cómo podemos fortalecer remotamente la relación profesorado-alumnado? Como soluciones tecnológicas, soluciones que ya tenemos, videollamadas, ok, pero eso cómo afecta al nivel de estrés del profesor. Mensajería offline, lo mismo, puedes tener los mensajes abiertos para los alumnos, pero ¿cómo diseñamos un sistema que estrese lo mínimo a las dos partes? Notebooks compartidos, esto ya lo habéis visto, pues notebooks tipo Jupyter o cosas así, donde se puede tocar el código remotamente y se pueden ver resultados y el profesor nos puede corregir el ejercicio. Y programas de capacitación digital del profesorado, porque no todos los profesores tienen los conocimientos, ¿no?, para el acceso digital. Por último, hablar de la brecha digital. ¿Cómo podemos evitar dejar atrás al alumnado sin recursos digitales? Entonces, esto ya está bastante maduro, pero es una cosa que hay que tener siempre en la cabeza, al menos para desarrollar la parte de la aplicación de bajo ancho de banda, sea la persona que sea, porque hay mucha gente que no va a tener ancho de banda o dispositivos potentes. Tecnologías para hacer frente a esto, hay plataformas de donación peer-to-peer, como esta de aquí, Close the Gap, un ejemplo más, que pone en contacto empresas a las que les sobra hardware, siempre poniendo unos mínimos, y gente que lo necesita. Otros ejemplos también son servicios para compartir tecnología, que no se trata tanto de ceder o de regalar tecnología o tenerla a bajo coste, sino compartirla. Es decir, alguien tiene pues, un equipo y a lo mejor 8 horas lo puede tener alguien, 8 horas otra persona, 8 horas. Vale, recalcar que la UNESCO acaba de abrir un programa de educación global para la vista del efecto del COVID y demás. Y señala las mismas problemáticas de las que os acabo de hablar, con el agravante de género, que tiene dos partes. En la parte femenina es el problema de que, lamentablemente, en ciertos países todavía se asocia a las mujeres por los cuidados y puede hacer que pierdan el pulso en la educación. Y la parte masculina es que el fracaso, a día de hoy, el fracaso escolar tiene nombre de niño. La mayoría de los niños que se van de la escuela o que directamente no van o que fracasan son niños. Vale, y por último, hablaros ya más en concreto, aterrizando, hablaros del hackathon. He tratado de coger la definición de la Wikipedia, pero no me ha gustado nada, os la voy a leer. Dice, una hackathon o hackathon es un término usado en las comunidades hacker, creo que es el primer error, para referirse a un encuentro de programadores, que este es como el segundo error, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, no siempre software,
Y si el objetivo es doble, por un lado, hacer aportes al proyecto de software libre que se desee, no siempre es así, y por otro lado, aprender sin prisa. Yo creo que el hackathon, precisamente, la clave está en tener prisa, ¿no? Para que sea un catalizador de creatividad. Otra parte de la Wikipedia sigue hablando del hackathon y creo que aquí es donde vamos a estar de acuerdo todos. Habla de dinámicas horizontales, complementar experiencias y habilidades y promover el trabajo colaborativo entre pares. Vale, entonces, ¿cómo definiría yo la esencia del hackathon? Basado en la experiencia, los que he organizado, los que he participado, lo que he visto y en la cultura que emana de ahí. Lo primero es que es un canal para el altruismo. Normalmente los hackatones siempre están enfocados en un tema que mejora las cosas. Es un contexto para la creatividad. Se aprende haciendo, más que al revés. No se trata de leer un manual, sino de armangarse y ponerse a trabajar. El deadline es importante para entrar en flow, que es este estado donde las cosas son estimulantes, pero no tan estimulantes que no llegamos, ¿vale? Y para eso hay que poner deadlines. Suele ser un trabajo interdisciplinar que tiene la bondad de ayudarnos a salir de la burbuja, porque pasa muchas veces que los técnicos no recojan lo técnico, pero vienen perfiles pues, del mundo de la psicología, del mundo de la educación o del mundo de la comunicación, y está bien empezar a trabajar eso porque el trabajo ahora mismo es así y en el futuro más. Y también es una manera de comunicar errores de aciertos. De los hackathons no solamente te puedes llevar de tu proyecto personal, sino escuchando las presentaciones de otros, puedes ver los procesos que han seguido y puedes ver pues, por dónde funcionan las cosas y por dónde no. Bueno, esto es un libro que os recomiendo sobre el estado del flow. Sobre los beneficios personales del hackathon, es decir, ¿qué nos llevamos nosotros personalmente? Una es aportar con nuestras habilidades, otro es Ubuntu, que sabéis que es una palabra africana que viene a decir algo así como yo soy tú porque gracias a ti, yo soy yo gracias a ti, es decir, es una palabra que resume el sentido de la comunidad y eso es un beneficio personal, ¿no? Volcarse en algo que tenga un sentido de comunidad. Plantar semillas para el futuro, os sorprenderíais de cuántos proyectos de hackathon han pasado de la incubación a la producción o se han expuesto y en exposiciones sobre determinados temas y han girado por el mundo. Esto suele pasar bastante. El hackathon nos fuerza a enfocarnos en el proceso, que creo que es una cosa muy positiva hoy en día, porque estamos siempre muy pendientes del resultado. Lo que os decía, contacto con otras disciplinas, valorar el trabajo horizontal, es decir, con tu compañero, en el que se toman decisiones de manera colaborativa y se trabaja horizontalmente. Y cómo no, o sea, lo que hagas en el hackathon puede servir para ponerlo en el portfolio y ir ampliando lo que tú comunicas al mundo, que puede ser tu oferta profesional. Ya para acabar, 2 leyes importantes en el hackathon, seguro que las conocéis, al menos una de ellas. Una es la ley de Parkinson, que dice que toda tarea se expande en el tiempo hasta alcanzar el tiempo asignado. En el hackathon se trata justo de eso, de comprimir tanto los tiempos que nos fuerce a encajar las tareas en esos tiempos cortos. ¿Cuál es la herramienta que vamos a tener para esto? La ley de Pareto, que esto suena seguro, que viene a decir que el 20% del trabajo genera, el 20% de algo genera el 80% de algo. En este caso, el 20% del trabajo genera el 80% de los resultados. Ya que os diría que esto a qué apunta, apunta a la priorización, es súper importante. Identificar lo que es prioritario en cada tarea del hackathon y enfocarse en este 20% del trabajo que genera el 80% de los resultados porque el tiempo es escaso. Más tips, enfocarse en el proceso pero sin perder de vista el resultado. Esto quiere decir pensar en iteraciones. Si tenéis 3 días, pues al menos una iteración por día. Si son 2, mejor, mañana y tarde, pero el hecho de iterar nos obliga a tener resultados parciales, los tiempos de tener resultados parciales nos obliga a enfocarnos en un objetivo y eso nos obliga a enfocarnos en el proceso. ¿Vale? Asignar roles y tareas al principio que estén claras, esto es
uno de los beneficios de la multidisciplinaridad. Esto yo insistiría mucho, perder el miedo a todo, perder el miedo a equivocarse, perder el miedo a pensar que es que vas a llegar ahí y va a haber 30 cerebritos y tú no lo vas a hacer. No, esto es todo gente normal que está ahí para hacer comunidad, para divertirse y demás historias, ¿no? Aprovechar la potencia de la multidisciplina y balancear el proyecto para aprovechar los perfiles, es importante. Si hay diferentes perfiles, no podemos hacer todo el proyecto tequi. Es decir, si hay periodistas, gente de comunicación y también hay gente dedicada a la educación, pues hay que balancear el proyecto y que cada persona coja un grado de responsabilidad sobre su área, ¿no? Una cosa muy importante es que la presentación final importa mucho más de lo que se suele pensar y se suele dedicarle poco tiempo y hacer al final porque nos enfocamos en llegar al final de nuestro proyecto, pero igual pesa un 50% la presentación final, con lo cual hay que prepararlo bien. Y respecto a la presentación, es mucho mejor presentar los resultados primero y el proceso después, porque creo que tampoco os cree la cantidad de veces que como jurado o como organizador ves que se han volcado tanto a presentar el proceso que cuando se acaba el tiempo de la exposición no les da tiempo a presentar los resultados, ¿no? Entonces, aunque sea un poco contraintuitivo y contra las normas de la comunicación, yo recomendaría empezar presentando los resultados y luego como lo hemos hecho. Importante también pedir feedback externo, siempre que pensemos que lo necesitemos o incluso sin pensarlo, de tener segundas opiniones, priorizar siempre en equipo, que nadie tome prioridades por su lado. Y luego otra cosa muy importante es que hay dos tipos de personalidades, los introvertidos y los extrovertidos. Los introvertidos no son necesariamente gente tímida. Quiere decir es que es gente que trabaja mejor sola y se agobia con el contacto con la gente, y los extrovertidos al revés, cogen energía cuando están en contacto con la gente. Entonces, creo que esas dos diferencias hay que aprovecharlas. Y nada, animaros a asistir y ir a la esencia del hackathon, que es divertirse. Y nada, eso es todo. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Gracias por habernos dedicado este tiempo, que sabemos que te hemos pillado ahí en estos últimos días, ¿no? Y al final tienes tu trabajo y todo lo que llevas por delante, y que hayas preparado esta presentación y contarnos tu experiencia, ¿no? Yo creo que parte del aprendizaje o parte de lo que tanto los asistentes que están aquí hoy en el webinar como los que nos vean en diferido, ¿no? En nuestra web, lo importante son las palabras últimas que dices, ¿no? Es pasárselo bien, intentar aprender de este tipo de eventos donde hay, sobre todo, perfiles muy diferentes que enriquecen el nuestro, ¿no? En esos equipos multidisciplinares. Y que al final, si lo asociamos a nuestra entidad, ¿no? O verdaderamente a nuestra misión, todo esto puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo, en la solución de problemáticas que al final pueden ayudar a, insisto, no vamos a cambiar el mundo, pero sí a ser catalizadores de ese cambio, ¿no? O sea, cualquier granito de arena todo suma, y cualquier solución, proyecto que realmente se pueda materializar en algún momento, porque como bien dices, hay prototipos que se presentan y quedan ahí, pero luego pueden dar muchas vueltas, ¿no? Pueden seguir desarrollándose a lo largo de los siguientes meses y luego ser algo muy, muy, muy bueno y que al final se quiera abordar, ¿no? O sea que insisto que al final hay que entender ese fin último que puede tener este tipo de proyectos, este tipo de desarrollo de prototipos que al final terminen en algo que solucione una problemática social, que eso es importante. Y si además es educativa, viendo los datos que nos enseñabas tú y que ofrecía al inicio, en los que nos basamos también desde Fundación Profuturo, y que por eso apoyamos al final ese objetivo número 4, ¿no? Que es insistente, ¿no? Desde las diferentes empresas, ¿no? Que se adhieren a esos puntos de desarrollo sostenible, lo vemos como muy, muy, muy importante. O sea que no te puedo decir ninguna palabra más, Óscar, que darte las gracias.
A vosotros. No me habéis molestado, ha sido un placer hacerlo. Os comento a todos que Óscar, además de este webinar, estará con nosotros también realizando una labor de apoyo también con el evento y se ha ofrecido. Igualmente le damos las gracias y también colaborará con nosotros para un nuevo rol que hemos creado en este hackathon, que es la labor del mentor, ¿no? Como decía Óscar, siempre hay que preguntar, ¿no? No pasa nada. O sea, es que no podemos llegar a una presentación o que se nos pase el tiempo y no preguntar. Para ello vamos a contar con la ayuda de voluntarios, ¿no? En este caso, voluntarios Telefónica, que apoyará a los grupos, ¿no? Tanto en las sedes locales como en las presentaciones, para resolver esas dudas, ¿no? Voluntarios que tienen habilidades, pues, de gestión de resolución de problemas, gestión de proyectos, ¿no? Con perfiles muy complejos. Tenemos en el grupo Telefónica en diferentes países, por ejemplo, a empleados que son economistas o que se dedican a la comunicación o que son filólogos o sea, no solamente informáticos, ¿no? Que es cierto que es una telco, ¿no? Pero hay muchos perfiles que al final pueden dar valor y dar solución a esas problemáticas y, sobre todo, apoyaros a los que seáis, en este caso, hackers o universidades que estáis organizando en fase local esos retos, apoyaros en esa dinamización y sobre todo, desahogar, ¿no? Esa resolución de dudas y resolución de problemas. Así que, bueno, os comento esto que ha sido una novedad de última hora y que además creemos que va a reforzar que sea un evento online, también tener el apoyo de voluntarios en este caso, ¿no? No sé, Óscar, si tienes algo más y si no pasamos a Manuel. No, yo solamente que pregunten sin miedo para empezar a ejercitar ese músculo de comunicarse sin miedo, ¿no? Si ha quedado alguna duda de lo que he planteado o tenéis alguna cosa del hackathon que os quede como nebulosa, pues es el momento, ¿no? Podéis utilizar el chat, el micro no está habilitado para participantes, podéis utilizar el chat y vamos leyendo. Si no tenéis ninguna duda, la podéis ir pensando mientras, si queréis, damos paso a Manuel, que nos cuente algunas cositas y respondemos al final, ¿vale? Genial, Javier. Muy bien. Bueno, pues nada, Manuel, si puedes activar tu micro y cámara. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy el director de la cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca en la Facultad de Informática. Y puesto que no hay de momento preguntas, pero yo sí que espero que surjan dudas o cuestiones al hilo de escuchar lo que estamos comentando, pues en primer lugar voy a destacar lo que desde el punto de vista de la universidad valoramos especialmente de este tipo de eventos. En primer lugar, el que sea un evento totalmente internacional, abierto a países con los que tenemos una gran relación, tanto a nivel de investigación, a nivel incluso también de docencia, todos los países de Latinoamérica, que básicamente recobra lo que es el espíritu de la universidad de ser realmente universal y que no haya fronteras a la hora de colaborar en proyectos, bueno, pues que merezcan la pena. En segundo lugar, tal y como ha comentado Óscar, yo creo que este tipo de eventos evidentemente fomentan muchísimo la creatividad y la colaboración multidisciplinar, que a lo mejor en ocasiones no es posible trabajar tanto dentro de las aulas, puesto que al final el alumno elige una determinada línea para formarse, y que este tipo de eventos abren muchísimo el grupo de profesionales, estudiantes, desarrolladores con los cuales se puede interaccionar. Eso supone un aprendizaje que realmente no tiene valor y no tiene precio. Y también, por último, destacaría algo que en este momento, con la pandemia que estamos viviendo,
es importante, y es el carácter que sea totalmente online. El ser totalmente online va a hacer que los participantes desarrollen mucho todas las capacidades, como ha dicho Óscar, de suplir lo que es la comunicación directa, suplirla a través de herramientas telemáticas. En principio, el futuro va a suponer trabajar mucho más con este tipo de herramientas telemáticas y, por lo tanto, yo creo que supone un enriquecimiento importantísimo de alumnos, y no solamente alumnos, porque también invitamos a participar a estudiantes de doctorado, especialmente porque yo creo que tienen una parte muy importante de desarrollar nuevas herramientas y de también hacer cosas prácticas que puedan realmente transferirse al mercado. Por lo tanto, yo creo que los estudiantes de doctorado son una parte importante del grupo al que va dirigido este hackathon, y también en general profesionales de empresa. Voy a comentar algunas cuestiones que a lo mejor, aunque no habéis preguntado, pero es posible que sí os hayan venido a la cabeza. Me imagino que lo primero que estáis pensando es, bueno, ¿y qué herramienta utilizamos para el trabajo colaborativo de los equipos? Realmente, cuando uno está trabajando físicamente, hay muchas cosas que se comparten, pues a través de voz, a lo mejor se hacen partes del código conjuntamente, se discuten, hay una visión de la otra persona. Entonces, vamos a utilizar una plataforma, que es la plataforma Slack, que va a permitir incorporar todos estos servicios dentro de dicha plataforma para que los equipos puedan desarrollar los proyectos de manera telemática y lo más próximo posible a lo que sería un evento real. Aprovecho también para decir que al hilo de lo que ha comentado Manu de los voluntarios de Telefónica, que tendremos otro webinar en el que se hablará precisamente de las características de esta plataforma técnica y de cómo utilizarla, tanto para participantes como para organizadores, puesto que también os digo a todos aquellos que estéis interesados en participar que va a haber un acompañamiento a lo largo de todo el evento. En principio puede haber voluntarios de Telefónica que participen en ese acompañamiento, pero también personas, profesores, etcétera, de las propias universidades participantes que asesoren a los equipos y que les ayuden a lo que comentaba Óscar. Y es que cuando uno se atasca y no sabe cómo salir, bueno, pues que haya alguien que le asesore un poco y que le permita no quedarse bloqueado. Bueno, en cuanto a los plazos de presentación, que también me imagino que es una duda importante para que al final, bueno, pues no se nos pase la fecha, aunque estemos pensando en otros trabajos, otras cosas, para la presentación de retos, y yo creo que la presentación de retos es una parte muy importante, que haya creatividad y que haya retos que sean realmente interesantes para resolver. Pues para presentación de retos tenemos el día 22 de fecha límite. También para la inscripción de hackers hemos puesto como fecha límite el día 22 para que después tengamos una semana en la que a partir de las fichas de inscripción se puedan más o menos cuadrar lo que son los perfiles técnicos de gente que no sabe muy bien lo que hacer con equipos o participantes que tienen muy claro en qué retos van a participar, pero a lo mejor tienen su equipo incompleto. Entonces, hasta el día 22 hay tiempo tanto para proponer retos como para inscribirse como participante. A partir del día 22, las universidades locales harán un análisis de las fichas y habrá una sesión de networking. Estamos hablando hacia el día 26,
que permitirá precisamente la configuración de los equipos. Por lo tanto, animo a todo el mundo que, bueno, que tenga una cierta formación, que tenga simplemente un cierto interés en la educación, animo a que participe, porque realmente, como ha dicho Óscar, todos podéis aportar muchas cosas y muchas veces bastante más de lo que pensáis. Entonces, apuntaros, porque luego en la sesión de networking, si no tenéis claro qué reto queréis afrontar, o simplemente tenéis claro, por ejemplo, qué reto queréis afrontar, pero os falta gente para completar vuestro equipo, pues en la sesión de networking se os pondrá en contacto con el resto de participantes para que se puedan configurar los equipos y para que podáis conocer gente diferente, trabajar con gente que no conocíais a priori y enriqueceros, porque ese proceso es muy enriquecedor. En cuanto a, bueno, en cuanto a los premios, pues sí que os digo que es posible que los premios monetarios sean un incentivo a nivel internacional. En la fase internacional, pues va a haber premios que yo creo que merecen la pena, y no solamente eso, sino que un diploma acreditativo de haber ganado un hackathon en el que han participado bastantes países a nivel internacional, pues realmente es una línea en el currículum que va a merecer mucha atención de cualquier empresa. Por lo tanto, como ha dicho Óscar, animaros a todos a participar y también yo creo que cambiad un poco aquellos que tengáis miedos a si se va a poder desarrollar el proyecto, si va a ser exitoso, etcétera, cambiar un poco el chip. Pensad que también durante esos días vais a aprender muchas cosas que os van a ayudar en esa tarea, que vais a tener acompañamiento y que todo el que os pueda ayudar os va a echar una mano, porque es el espíritu habitualmente de los hackatones. Yo realmente tampoco quería extenderme más porque yo creo que la parte más importante era la que ha estado comentando Óscar, y también, bueno, pues la primera parte un poco del contexto con la Fundación Profuturo en el que se desarrolla este proyecto, que en mi opinión también es una enorme motivación el saber que podemos cambiar la vida de millones de personas a través de nuevas herramientas que mejoren la educación digital. Yo, si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto os ayudo, os respondo. Sí, nada, ninguna pregunta más. Sí, parece que están escribiendo. Manuel. Ninguna duda de momento. Sí, nos está escribiendo Juan Manuel, pero no ha terminado. Bueno, mientras nos pregunta, comentaros que, bueno, en relación a los premios, los tenéis publicados en la web. Que reviséis esa fase internacional y el premio específico del reto de Profuturo, que también ya os digo que intentaremos apoyar a los equipos para daros toda la información. Bueno, pues si os parece, yo doy alguna indicación y luego si queréis, Óscar y Manu, también comentar la pregunta que nos hace sobre qué características debería tener el proyecto que hay que entregar. Yo diría que un hackathon al final está muy abierto porque se trata precisamente de que salgan cosas nuevas, que se salgan un poco de lo común y de lo habitual. La única restricción que yo creo que hay que tener en la cabeza es que tiene que haber un prototipo, es decir, tiene que haber algo que funcione y que se pueda enseñar. Es decir, no se trata de un hackathon simplemente de proponer una idea,
sino que también tiene que haber, esa idea se tiene que plasmar en un desarrollo, porque ya sabéis que al final casi es tan valioso el desarrollo y la forma en la que se lleva a cabo la idea que la propia idea. Entonces, siempre que haya un prototipo que funcione, que se pueda enseñar y que ayude a resolver algún problema, el proyecto cumple perfectamente con las condiciones. Luego ya, pues, nuestra experiencia es que se presentan todo tipo de proyectos, unos incluyen hardware, otros incluyen todo programación, otros son más de diseño, orientados por gente de comunicación, Entonces, en eso no imponemos ninguna restricción. La única restricción es que haya un prototipo. Sí, yo, nada, reafirmar lo que ha dicho Manu de pensar siempre en prototipos. Y porque al final, pues las piedras están en el camino, no están en el plano, ¿no? Y a veces hay que andar y hay que, por decirlo de alguna manera, pues tirarse al barro, y ahí es donde realmente se ve si la idea es sólida o no, pero no ir más allá. Al final el prototipo siempre es una herramienta de venta, pero en este caso es una herramienta para demostrar que la idea es viable. Si el proyecto que tienes en la cabeza es mucho más grande de lo que puede abarcar un prototipo, se puede explicar lo que no se ha implementado, pero implementar la parte que consideréis más relevante. Sí, vamos a ver, lo que comenta Óscar, efectivamente, cuando hablamos de un prototipo no hablamos de un producto final. Exacto. Que sería imposible, en el tiempo que vais a tener en el hackathon sería imposible, si no hablamos de algo que muestre que efectivamente la idea se puede llevar a cabo. Si tenemos una pregunta de Pablo. Sí, en cuanto a la sesión de networking, efectivamente hay dos fases en el hackathon. Hay una fase local en la que los participantes se inscriben por una sede. El que se inscriban por una sede no quiere decir que esos participantes sean de la región en la que está ubicada físicamente la universidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos visto que en las fichas de inscripción, curiosamente, pues tenemos en nuestra universidad que está en España, tenemos algún participante que se ha inscrito de Sudamérica. Pues porque a lo mejor le ha llamado la atención la universidad o tuvo alguna relación con alguna universidad europea y, bueno, pues le apetece más participar con una universidad europea. Entonces, lo que quiero decir es que es cierto que hay que inscribirse por una sede local y que en la primera fase se va a desarrollar con los participantes en esa sede local. Pero no quiere decir que todos los participantes sean de la región en la que está ubicada físicamente la universidad. En la fase internacional, sin embargo, ya serán los equipos premiados de las fases locales los que competirán por los premios internacionales. No sé si tenéis alguna duda más. Perfecto, parece que ha quedado resuelta para Pablo. Bueno, yo creo que habrá muchas, pero al final yo creo que también durante el evento los participantes, insisto, tendremos no solamente los voluntarios de Telefónica, sino los propios colaboradores, profesores de departamento de las facultades de las diferentes universidades y la propia organización que estará apoyando a los equipos. O sea que no haya miedo, que esto al final creo que va de pasárselo bien, de crear esa red de conocimiento y esa red de nuevas personas que vamos a conocer, además de otros países. Y en relación a la pregunta que hacía Pablo, nos encontramos y nos vamos a encontrar equipos en sedes locales donde los profesionales o los alumnos que se inscriben son de diferentes países. Yo creo que eso enriquece más todavía, ¿no? Así que no sé si tienes algo más, Manuel. Si no, lo damos por cerrado. Yo creo que nada más. Terminar pues con lo mismo que hemos insistido,
en que perdáis el miedo, que merece la pena, que se aprende muchísimo y nuestra experiencia es que todo el mundo que participa en la primera vez vuelve otra vez a participar todas las ediciones siguientes. Por lo tanto, anima a todo el mundo a que participe. Sí, yo también animar sobre todo que los tiempos que estamos, no, aunque sea de manera virtual, el poner un contexto en el que se pueda construir juntos, creo que es impagable. Eso. Genial. Bueno, pues cerramos. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros y sobre todo por liderar este evento que, como decía al inicio, es complicado en formato digital, tiene muchas patas. Óscar, gracias por tu participación y por dedicarnos este tiempo. Y a los asistentes igualmente, muchas gracias. O sea, son aquí en España como las 6 de la tarde, en América Latina, dependiendo de los países, vamos con otras horas. Pero bueno, animaros no solamente a participar, que es lo que os han dicho, a preguntar. Y preguntar lo podéis hacer directamente en la web, tenéis un formulario, de hecho, que atiende el equipo de Manuel, allí en la Universidad Pontificia. Cualquier duda os responderá vía email y que deis a conocer a otros, compartir con otros, que seguramente con vuestros compañeros, con vuestros conocidos, seguramente os anima, ¿no? No solamente como hackers, sino como también creadores de retos. Eso también es importante. Así que nada, daros las gracias desde nuestro lado, de la Fundación Profuturo, por la asistencia y nada, colgaremos este vídeo, esta sesión en la web cuanto antes para que el resto de participantes que tengan dudas puedan consultarlo. Así que nada, gracias. Pues muchas gracias a todos.